ese orden internacional, esa continuidad de la República Cristiana, a mi modo de ver, no solamente está en el mundo católico, también está, y conocemos alguna obra que se publica en esa época, en el caso de Gran Bretaña. Recuerdo la obra de Robert Ward, que es An Inquiry into the Foundation and History of the Law of Nations, donde se mantiene también ese orden internacional basado en la cristiandad, no en la catolicidad. Y es bastante significativa esa obra, que se suele considerar que es la primera historia del derecho internacional. Habla desde Grecia hasta la época de Brocio, otro de los mitos creados en este momento. Luego hablaré un poco más sobre ello. Y en esta obra, Robert Ward lo que señala, de forma curiosa, siguiendo las ideas, por ejemplo, de Edmund Burke, es que el derecho internacional, para serlo, para crear obligaciones entre países diferentes, tiene que partir de costumbres en común y de un elemento común como es la cristiandad. Esto se está afirmando en esta época en que va a empezar a construirse primero con la Revolución Francesa y luego con Napoleón ese orden alternativo. Todo esto, ¿qué es lo que favoreció? Pues cuando llegó el Congreso de Viena, recordemos que lo que se hace es restablecer los estados pontificios. La relevancia que, algún libro que ha salido recientemente sobre la seguridad en Europa después del Congreso de Viena, lo que se hizo fue reforzar la posición como árbitro, pero también con algo que va a llevar a cabo y que es lo que me sirve a mí de base para afirmar que hubo una continuidad en la construcción de la República Cristiana durante la primera mitad del siglo XIX, una pretensión consciente de mantenerla, que es la celebración, la firma de una serie de concordatos que seguían más o menos el mismo modelo y que se firman con casi todo, con prácticamente todas las nuevas naciones que van surgiendo en América y también con España. La única excepción será México, que no firma nunca un concordato, y eso va a ser clave, porque la Constitución de 1857 mexicana va a venir condenada en el siglo II. Habrá luego una inversión de México. Estos concordatos se firman entre 1851 y 1872, y es lo que yo entiendo que es el mantenimiento, de cierta manera, de esa idea multilateral que define la República Cristiana. Claro, en el caso español se extrañaba la independencia de los nuevos estados que iban surgiendo. Se decía en el Patriota de las Cortes en el año 1811. No sabemos ciertamente cómo han podido los que conspiran a relajar los lazos de unión entre las Américas y la España europea olvidar las relaciones que han cimentado su recíproca y primitiva dependencia. Esta, como es bien sabido, está afianzada en un título de conquista, uno de los elementos que va a empezar a ser cuestionado, claro, en el ámbito americano, el cual no se parece en nada al sistema continental de Bonaparte. Está oponiendo esa idea de república cristiana al nuevo sistema que surge o que está definiendo Bonaparte. Bueno, lo cierto es que en ese momento estamos asistiendo, a mi modo de ver, a la transición de lo que se ha denominado el Ius Gentium hacia la denominación de Bentham. Dice, hay que llamarlo derecho internacional. Un derecho internacional que, claro, conforme a las ideas codificadoras de Bentham, debe basarse sobre todo en los tratados, en los pactos escritos. Y a ellos se refiere, por ejemplo, Joaquín Scripce, en la primera de las ediciones que hace de su Diccionario Razonable de Legislación y Jurisprudencia, en 1838, donde dice: otros que destierran el derecho natural al país de las quimeras no dan el nombre de derecho de gentes que llaman con más propiedad derecho internacional, sino a la colección de los pactos y transacciones que celebran las naciones y los soberanos entre sí. Sin embargo, la voz donde esto se recoge es derecho de gente. Esa idea de la República Cristiana creo que se mantiene. Si lo vemos gráficamente,
ese contraste, me voy a permitir quizás recurrir a alguna ilustración manida, pero creo que es muy significativo. Tenemos el conocidísimo cuadro de Jacques-Louis David, donde se titula La coronación de Napoleón. En realidad es la coronación de Josefina, con un papa presente, es decir, no es la fuente de poder en ese momento, sino que claramente el centro que lo está definiendo, con la arquitectura romana de ese nuevo orden que podríamos enlazar con el Código Civil, está en el centro. ¿Y qué podemos hacer encontrar de contraste en el caso español? Pues sorprendentemente, o a mí me parece, esto. ¿Por qué este fresco? Esto es un fresco del siglo XVIII, forrado de Jaquinto, que es el fresco que uno se encuentra en el Palacio Real, según llega, y es el primero que se ve en la escalera. Claro, se me podrá decir, bueno, es un fresco del siglo XVIII, pero encontramos, publicada en 1829, la descripción de las alegorías pintadas en las bóvedas del Real Palacio de Madrid, hecha de orden de su majestad, debido a Francisco José Fabio. ¿Y qué es lo que dice de este fresco? ¿Qué es lo que representa? Bueno, el argumento es la religión, es el triunfo de la religión y de la Iglesia, que serían las dos figuras de arriba, a quienes España, acompañada de sus virtudes características, ofrece sus provisiones, trofeos y victorias. Arriba está la religión con la tiara pontificia. Perdón, está la religión con la cruz. Debajo está la Iglesia Católica. Está la Iglesia Católica con la tiara del sumo pontífice, el elemento papal que antes veíamos. Luego aparece España con algunas figuras alegóricas de justicia, etcétera, celo religioso, consejo, etcétera. Y son significativas las figuras que aparecen en los extremos. Alguna representa África, donde lo que se hace referencia es, en el sitio inferior están entre varios trofeos algunos esclavos abatidos. Asia, con una mujer sentada cerca de un camello, etc. América, una matrona con arcos y flechas. Y debajo hay hombres muertos que denotan los sacrificios bárbaros de su antiguo y sanguinario culto. Es decir, la idea religiosa con una pretensión de universalidad, donde la monarquía y la propia España está subordinada a la religión. Creo que es bastante ilustrativo de lo que significa de contraposición con el modelo anterior. Bueno, la idea de república cristiana la he tomado de un autor, Einhard Steiger, que bueno, planteó en el año 2001 en el Journal of History International una periodización. Una periodización que yo creo que es útil a los historiadores del derecho, que rompe con las periodizaciones al uso, a mi modo de ver, que han existido siempre, cuando uno recurre a los internacionalistas o a los historiadores del derecho internacional, en el mito de Westfalia. Es decir, el punto de partida, la mayoría de los manuales o de los historiadores del derecho internacional, es considerar que 1648 es el inicio del Estado. Y es el inicio del Estado que se relaciona con los otros Estados en términos de igualdad. Sobre una base, la paz de Westfalia supone el fin de las guerras de religión y supondría la consideración en términos de igualdad de todos los Estados. Ese sería el punto de partida. Claro, a partir de ahí se habría desarrollado lo que algunos autores como Hedley Poole definieron la sociedad analítica. Cada uno de esos estados busca su interés. Es una forma de hablar de ese estado moderno que surge, que creo que en el ámbito de la historia del derecho está bastante cuestionado. Partimos de un ius comune que se mantiene desde el siglo XIII en adelante. Por eso creo que Steiger, que recurre
a esta nueva periodización nos puede servir más, y creo que su obra, que tiene un componente cultural dentro de esa historia del derecho internacional, pues debe ser explorada, a mi modo de ver. Yo lo situaría, si me permitís, en cómo ha ido evolucionando de alguna forma esas periodizaciones. No me voy a detener en una caracterización específica de las periodizaciones de la historia del derecho internacional. Hay artículos, Ignacio de la Casilla, por ejemplo, pero sino, a mí me gustaría entender cómo ha ido evolucionando la propia historia del derecho internacional, pensando con la historia, sobre todo desde el giro internacionalista, no solo de Costegniemi, sino creo que Steiger es mucho más relevante para lo que a nosotros nos interesa. Bueno, de esa inicial consideración de que Westfalia era el punto de partida, tenemos obras pues ya desde la Segunda Guerra Mundial, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Arthur Nussbaum es el modelo de referencia, una historia concisa del derecho internacional. Ahí elabora ese mito. Westfalia es el punto de partida del derecho internacional, y ya se anticipó Grocio, que elaboró las ideas referentes al Estado y a esa relación de Estados Unidos. Frente a esa idea que es dominante a finales de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que entre los años 70 y 80 empieza a cuestionarse situar en ese Estado que surge en Westfalia. Westfalia tiene sobre todo relevancia para Alemania, más que para todo el conjunto europeo. El cuestionar que solamente existe derecho internacional en Europa, y cuando existe es Estado. Y una obra de referencia es Wolfgang Preiser. Preiser escribe en el año 1984 una historia del derecho internacional desde los tiempos antiguos hasta 1748. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él quiere? Pues decir que realmente Estado hay siempre. Es lo que él viene a decir. O, dicho de otra forma, que podemos llevar la idea del derecho internacional a la guerra del Peloponeso, en cualquier época, en cualquier tiempo. Entonces, él incide en un aspecto que es la práctica de los tratados. Esto sí es una novedad importante en la historia del derecho. No nos quedemos solo con la doctrina, sino la práctica de los tratados. Claro, el resultado es considerar que el Estado es una entidad sin tiempo, o que existe siempre en todo momento. Frente a esta idea, que supondría que solo el Estado es un agente en el derecho internacional a lo largo del tiempo, y que podemos considerar que siempre se ha dado en términos de igualdad, en cualquier época y en cualquier espacio. Hay otra construcción posterior, que es la de Wilhelm Gregg. El libro, originalmente escrito en 1984, Epoch del Völkerrechtsgeschichte, es traducido en el año 2000, The Epochs of International. A mi modo de ver, este es un auténtico tratado. Yo creo que si hay que ir a buscar algo que interese de algún dato, alguna cuestión clave, lo encontraremos ahí. Tiene la sistemática alemana, pero parte de un problema fundamental. Para él, el punto de partida del derecho internacional no ha existido siempre, no existe en época medieval y no existe en 1648, sino en la época actual. Lo que hace es trasladarlo a la época de Victoria, etc., donde se habría creado ese derecho internacional sobre la base de una república también cristiana. Ahora bien, ¿cuál es el defecto, el problema que tiene esta periodización? Él habla de época española, época francesa, época inglesa. El poder político dominante determina la doctrina. Esa es la interpretación. Costegniemi es especialmente crítico con Gregg, ¿no? Porque además bueno, es diplomático, y en el periodo nazi tampoco estuvo ausente de intervenir, ¿no? Entonces, esa idea del leading power, un poder dominante, un superpoder que habría determinado todo el derecho internacional, también ha sido puesto en duda. Lo interesante es
que ya se cuestiona 1648, que ya se retrotrae hasta el siglo XVI y que, sobre todo, se atiende más a la práctica que a la doctrina. El libro todo está basado en buena medida en esto. Y llegamos a la periodización que a mí me interesa especialmente, que rompe, creo, con las anteriores. Y es de donde tomo el concepto de república cristiana. Es la de Reinhard Steiger, que publica en el año 2000. Del derecho internacional de la cristiandad a derecho internacional del mundo ciudadano. ¿Qué es lo que él establece? Sobre todo, yo creo que la clave de su construcción es que el derecho internacional de la cristiandad va del siglo XIII a 1780. Y eso es clave para entender la definición de esa república cristiana tal como él la mantiene. Para él, el derecho internacional no existe siempre. Surge en Europa en un momento concreto, el siglo XIII, cuando se desmonta el Sacro Imperio Romano-Germánico en beneficio de las monarquías. Eso es lo que permitió la coexistencia de unidades territoriales que no tienen por qué ser estados. De hecho, en los propios tratados aparecen otras autoridades que no son solo reyes. Y donde las relaciones se establecen en términos de eso sí vinculó. Y sobre todo hay un elemento clave, y es que dentro de Europa, comunidad cultural en ese momento, la firma de un tratado entre dos monarquías conllevaba la obligación de solicitar a las demás la firma también, la multilateralidad frente a la unidad. Esta idea se trasladaba también, por ejemplo, en el caso de la guerra justa. La guerra justa funciona dentro de Europa, es necesario responder que se responda a un ataque, responder con proporcionalidad, una idea contraria a la guerra santa, que sí se puede desarrollar contra herejes o contra personas de fuera de Europa. Ese es el punto de partida para Steiger de ese derecho internacional que sí obligaba a los estados, no evidentemente como el Ius Gentium de época romana, que es un derecho interno, sino aquí como una especie de derecho, como una unidad cultural que hace que, partiendo del propio derecho canónico, partiendo de las relaciones del derecho privado, porque recordemos que los reinos al final se transmiten por herencia, por cesión, más allá de las guerras. Todo eso permitió esa creación, esa unión, donde el elemento religioso es el fundamental. Y se mantiene hasta época napoleónica. De hecho, todos los tratados parten de la firma o parten de la invocación, por ejemplo, a la Santísima Trinidad. También estos que yo mencionaba o los que mencionaré ahora sobre el siglo XIX, en el siglo XIX, ese elemento religioso seguía siendo fundamental. Ese orden internacional de la República Cristiana. Steiger, sin embargo, hace terminar ese orden al llegar el momento napoleónico. A mi modo de ver, sin embargo, habría que prolongarlo en la primera mitad del siglo XIX y sobre todo en el mundo histórico, que de alguna forma se presenta como el heredero o el más firme defensor de ese tipo de construcción cultural del derecho internacional a lo largo del tiempo. Fijémonos que él sitúa un momento de creación, que es el siglo XIII, y un momento de final. Y ese momento de creación del siglo XIII no es una cuestión menor, no es algo al azar. Yo he seguido algunas prácticas o he seguido algunos tratados que se firman en el siglo XIII, del siglo XII al siglo XIII, y es curioso el paso del siglo XII al XIII a partir de las Navas de Toulouse. En el siglo XII, por ejemplo, el Tratado de Zaragoza de 1170 se firma entre reinos cristianos y reinos de taifas. Sin embargo, por ejemplo, en 1219, la paz de Boronal se establece entre reinos cristianos por contraposición a los reinos musulmanes. Eso es una novedad. La paz se firma entre cristianos frente a musulmanes. Bien, conforme a Steiger, ese orden de la cristiandad habría llegado a más o menos
1856. En 1856, pues, la paz con Turquía, guerra de Crimea, etcétera, se da la entrada a Turquía y entonces no es posible ya seguir manteniendo el concepto de República Cristiana y empieza a hablarse de naciones civilizadas. Las naciones civilizadas que tanto ha estudiado Kosciuszko, pues ese gentil civilizador, yo creo que hay algunos textos que ponen de manifiesto que de gentil nada. Pensemos en ese cambio en un texto fundamental, Weber, que escrito en alemán en torno a los años 50, pero que se traduce, yo he localizado traducciones a francés, al italiano y al español en los años 80. Los italianos es anterior, los años 70, y es el libro de Blumsli. Blumsli es un autor suizo que habla del derecho moderno de los estados civilizados. Blumsli, que habla de un derecho público universal y que defiende la idea de Estado sobre la base de las naciones civilizadas, tiene algunos capítulos que son especialmente sensibles, digamos. El libro segundo habla de la humanidad, las razas y las familias de los pueblos. Habla de las distintas razas, la raza roja, la raza negra, y dice, por encima de todas estas razas se eleva la blanca, de los pueblos caucásicos o iranios, los pueblos del día, por oposición a los pueblos de la noche. Todas las religiones elevadas han sido reveladas por hombres de esta raza y casi toda la filosofía es obra suya. En su encuentro con las otras razas siempre ha quedado victoriosa y dueña. Y es la que construye los estados. Esa es la idea de las naciones civilizadas que empieza a desarrollarse a mediados del siglo XIX, que lo que sigue es el modelo napoleónico. Estamos ya ante los tratados, estamos ante las relaciones bilaterales y estamos ante lo que empezará a ser el reparto posterior de África. Si esa es la caracterización de Steiner, yo lo que sí quisiera hacer, no quisiera extenderme demasiado para, sobre todo, dedicar tiempo al debate, es incidir en la relevancia que para esta República Cristiana, que a mi modo de ver continúa en el siglo XIX, tienen los concordatos, los breves papales, etc. Y voy a mencionar dos. Uno es, no tengo aquí, vamos a adelantar un poco. Este es el libro que decía, de Blumsli, el derecho moderno de los estados civilizados, del año 1868, contradicciones de los años 70 y 80. Para ir para atrás, perdona. Lo anterior. En la pantalla de los No, era la anterior. Pasamos atrás. Vale, vale. Sí, sí, sí. No, para el otro. Vale, sí. Vale, vale, ya sé yo. De acuerdo. Me quería fijar en este breve Etsi Yanni, del año 1824. ¿Por qué es relevante este breve papal? Porque en este breve del Papa León XII se condena las independencias y se establece que no es posible ejercer el patronato regio, no es posible disponer de los bienes eclesiásticos, no es posible limitar la función de los propios eclesiásticos dentro de cada uno de las naciones americanas que se están independizando, porque es Fernando VII a quien corresponde ese mando. Claro, esto supone un bloqueo absoluto. De ahí la necesidad de todas estas naciones de buscar concordatos que se convierten en un estándar de civilización para poder hacer uso de un elemento fundamental para la propia población católica mayoritaria.
Además, las naciones se están definiendo como católicas. Fijémonos que este breve fue especialmente contestado en México. Hay un dictamen del Senado del año 1826 donde proponen la ruptura con el Papa, donde proponen que el presidente de la República pueda disponer del patronato y de los bienes eclesiásticos. Y es en ese contexto donde se publica la obra de Dominique Dufour, que es de Prat. De Prat había sido el autor del concordato del año 1800. ¿Y qué es lo que propone Duprat? Que publica Concordato de la América Continental. Insta a que se celebren concordatos. Insta a que se celebren concordatos, pero además entendiendo que el concordato es un límite, favoreciendo la bilateralidad, pero es un límite, en su opinión, al propio derecho canónico. Es decir, es insertar las nuevas naciones en el orden internacional de su fe, limitando la potestad decisiva del Papa. México, como sabemos, no seguirá esa ley, nunca firmó. Su incorporación al orden internacional será con un tratado, el Tratado de Paz y Amistad, que firma en el año 1836 con España. Unos tratados bastante fríos, donde sí se habla de la amistad, etcétera, que va a ir firmando España con las distintas naciones que se independizan, pero donde todavía no se plantean cuestiones como la extradición. Hasta 1855 eso no aparece en los distintos tratados. En cualquier caso, creo que hay un elemento clave que diferencia el caso español del caso mexicano. Al no firmar ese concordato, tendrá primero problemas para llevar a cabo la desamortización. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, podemos ver que en el caso español la firma del concordato lo que supone es la disminución de la ambición constitucional. Recordemos que el concordato de 1851 se firma con una constitución doctrinaria a la que modifica. También sabemos que el Código Civil de 1851, el proyecto del Código Civil, tenía una cláusula derogatoria que va a chocar con el orden que ese concordato trata de establecer, y de hecho el concordato acaba con ese proyecto de Código Civil. ¿El resultado cuál es? A la Iglesia se le reconocen sus propiedades y la obligación de la profesión del catolicismo mediante el concordato español. Se debate en las Cortes, por ejemplo, Argüelles está en contra del concordato, pero Pacheco considera que, al menos en cuanto a los bienes de la Iglesia, es necesario siempre llevar a cabo concordatos de este tipo. En el caso de México es todo lo contrario. México lleva a cabo, con la ley Lerdo y la Constitución de 1857, una declaración rupturista, que es la tolerancia de cultos. La tolerancia de cultos es la clave del siglo XIX. Es el paso a que codifiquemos, es el paso a desligarnos del derecho canónico. Y eso se lleva a cabo en México en 1857. El resultado es la condena de esta Constitución en el sílabus romano, en la Cuarta Cura, y poco después, el año 1864, se produce la invasión de México por acuerdo de Francia, España e Inglaterra. Maximiliano, además, el emperador Maximiliano de Habsburgo, antes de emprender la invasión, se cuida de consultar al Papa Pío IX sobre la conveniencia de la intervención y establecimiento de su sistema monárquico en México. ¿El resultado cuál será? Solamente en el caso mexicano se llegará antes al Código Civil, los años 70. En el caso español, la Iglesia ve reconocidas sus propiedades antes de tener un Código Civil mediante este concordato. Bueno, básicamente esto es lo que yo quería desarrollar. Tengo también, y he ido
acumulando materiales, que pasaré ahora muy deprisa, que contrastan con la relevancia de los concordatos. Como son los tratados, la práctica de los tratados. ¿Qué es lo que nos encontramos en los tratados? Que yo he estudiado sobre todo los que firma España, en la obra de Alejandro del Cantillo, pero también los textos de Becker, etc. Y lo que estoy intentando es ver la práctica de los tratados, es lo que proponen autores como Randall de Sacer, es decir, más que la obra doctrinal, debemos ir a ver cuál es la práctica de los tratados, o lo que es lo mismo, qué cláusulas se repiten, porque a través del estudio de ese tipo de cláusulas, por ejemplo, el término amistad, el término amicitia, descubrimos más elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso español, lo que vemos es que cuando se firma un tratado, pues, por ejemplo, con el Bey de Túnez, se habla de tregua, la diferencia religiosa. Hay convenios, por ejemplo, en el caso de Portugal, pero esos convenios no son más que armamentísticos, etc. Realmente, cuando estamos con un tratado bilateral con relevancia, es en el caso de ese tratado de reconocimiento, paz y amistad, o los tratados de amistad como el de Inglaterra. Ese que mencioné antes de 1809 decae de 1814 y se firmará otro, en términos semejantes, pero ya con Fernando VII, que lo que interesaba en ese momento, y eso que es el mantenimiento del dominio americano, sancionado por la República Cristiana. Sí hay, me parece, un cierto intento durante Cádiz de construir, ahora sí que ya. No. Se queda muy poquito. Vale, no tengo ni idea, pero digo que igual. ¿Sabes? Esta es la primera. No. Perdón. Esa es la... El periodo de las Cortes de Cádiz. ¿Qué es lo que hay? Son interesantes dos tratados que se firman. Uno en 1812 y otro en 1813 con Rusia y con Suecia. ¿Y qué es lo que es interesante de esos tratados? Que hay un artículo donde expresamente se reconoce Su Majestad el Emperador de toda la Rusia, reconoce por legítimas las Cortes Generales Extraordinarias reunidas en Cádiz, como también la Constitución que ha decretado y sancionado. Es importante que eso esté en un tratado. Sin embargo, no deja de ser más de una pretensión, porque de la época no he encontrado mucha referencia al orden internacional. A mi modo de ver, el autor que me has tratado en el periodo gaditano sobre el derecho internacional es José Sabau y Blanco, interesante porque es profesor en los estudios de San Isidro, donde se forman los internacionalistas, es traductor jurado, y un elemento importante que es el que completa en esa época la obra de Mariana. Entonces, bastante significativo, presbítero, eso sí, bastante significativo para hacernos una idea de cuál era el pensamiento del derecho internacional en esa época. Publica una instrucción familiar, política y moral sobre el derecho de las naciones, que comúnmente se llama derecho de gentes. Término que utiliza es derecho de gentes, no derecho de gentes, del año 1800. ¿Y qué es lo que viene a decir? El mantenimiento de las ideas de la República Cristiana. Es decir, el derecho canónico, los tratados no lo agotan todo, etc. Bueno, una rápida referencia también, y creo que son fuentes importantes, pero son menores a mi modo de ver, por lo menos eso es lo que yo trato de remarcar con respecto a los concordatos. Bueno, tenemos aquí los tratados que se firman durante esta época, que no puedo detenerme en ellos, que se publican en doctrina en la primera mitad del siglo XIX. Las dos obras que se publican, que son la traducción-adaptación de Batel, adaptación porque se pretende también superar a Batel, son estas dos obras conocidas, en un artículo en prensa sobre las dos,
donde José María Pando es el primero que utiliza el término derecho internacional. Elementos de derecho internacional, obra póstuma en 1843, lo publica en realidad la vida. Y el problema que hubo es que se consideró que era un plagio del de Andrés Bello, que había publicado en 1832 Principios de Derecho de Gentes. Realmente no es un plagio, porque cuando uno lo ve, no me atrevo a salir de aquí y abrir la comparación que tengo, pero cuando cerremos el PowerPoint, si queréis, lo vemos donde hay una diversidad de títulos, es más amplia la obra de Pando. En cualquier caso, Pando, que es un diplomático importante, es secretario de Estado cuando se produce la invasión de los hijos de San Luis, es el autor de esa famosa frase, marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Es un peruano que después del trienio constitucional vuelve a Perú y tiene una relevancia significativa. Está a favor, por ejemplo, de la codificación del derecho internacional privado. Pando, realmente, lo que yo creo que está detrás de la obra es el interés de la viuda en tener una especie de pensión, sobre todo porque esta obra fue, se determinó que fuese la que sirviese para enseñar derecho internacional en las universidades cuando empezaron a enseñarse. Hay diferencias entre los dos, no puedo detenerme, sobre todo, bueno, delante de la profesora Marta Lorente, hablar del último siglo, pues no creo que tenga ningún sentido. Yo creo que Bello está más claramente en esa línea. Pando ya no hace mención a las bulas como elemento creador del derecho, pero sí se esfuerza por enlazar con autores españoles, Olmeda y también con los teólogos y juristas del siglo XVI. Aunque ya la idea de la ocupación como título legítimo de los territorios empieza a ser fundamental. En cualquier caso, creo que la obra de Pando lo que subraya sobre todo es desde la catolicidad la definición, la afirmación de la soberanía. Y ese sí es un cambio importante hacia la idea del derecho internacional. Por último, la última referencia que he podido consultar es... los primeros las primeras tesis doctorales, que realmente son de 10 páginas, son más bien discursos de doctorado que se defienden en la Universidad Central sobre el tema de derecho internacional a partir de 1800. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues ya claramente la idea del derecho internacional, un derecho internacional que sin embargo sigue funcionando sobre la base de la República Cristiana, pero con dos fuentes. Grocio, se olvida Pando, no se tiene en cuenta Bello, Batel desaparece, y la primera construcción de una especie de resurgir de esas ideas nacionalcatólicas, podemos decir en ese momento, que son las referencias de Vitoria, etc. Y que se desarrollarán en los años 80. No creo que sea cierto la afirmación de Hinojosa de que él es el que descubre esa conexión, porque ya algunos de estos autores hacen esa construcción y además se hacen desde medios oficiales. En cualquier caso, en esa continuidad que casi nos lleva hasta finales del siglo XIX, sí hay una excepción. La excepción es el periodo del sexenio revolucionario. Ahí es especialmente interesante el proyecto de Código Civil del año 1869, que equipara españoles extranjeros, y algo que en su día señaló el profesor González Campos, que es que España en ese momento es de las que más apuestan por la codificación del derecho. Gracias por la paciencia. Muchísimas gracias. Bueno, te has librado, porque había muchos amagos de ya voy terminando, entonces te has librado. Las que están más coactivas. Bueno, es una buena estrategia.
Bueno, pues comenzamos un coloquio para... También hay manos alzadas. Sí, online o presencial. Yo es que tengo muchas preguntas, pero no quiero... Primero, no quiero monopolizar y pues, es como si te estuviera haciendo un examen, ¿no? Pero un examen no para examinarte a ti, sino para ver si me lo solucionas a mí, ¿no? El examen es el... No, pero digamos que una cuestión muy general. Claro, a mí me parece que el tema del derecho internacional, historia del derecho internacional, es una trampa, es una trampa. Es decir, el mismo nombre, ¿eh? Es verdad que de derecho de gente se pasa, el caso, por ejemplo, del chileno, de Bello. Su primero es derecho de agentes y el segundo se llama derecho internacional. Pero claro, Bello es el plagiario de debate. Aquí estamos plagiando todo, ¿no? O sea, y todo así, ¿no? Olmeda y León se dice que es otro plagiario, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea de plagio es distinta en su momento, pero bueno. Pero la idea de, claro, el buscar el origen del derecho internacional, el buscar unos orígenes imposibles. Y entonces, ¿cuándo empieza una cosa y cuándo empieza? Podemos advertir que el derecho de gente se pasa al derecho internacional, y que eso tiene algunos significados, etc. Pero nada más. Pero claro, cuando dices, ¿cuál es el siglo de que estamos hablando, ¿no? Es decir, utilizar, como siempre, utilizar términos para llenarlas de contenido en el pasado, distorsionando. Bien. Pero otra cuestión. Claro, ¿qué es el tema del derecho de agentes? El derecho de agentes no es opuesto al derecho estatal. No es opuesto al derecho estatal. No puedes decir que por una parte del derecho de agentes y por otra parte del derecho tratado. ¿Qué es lo que están haciendo durante todo el 18? ¿Qué es lo que están haciendo durante todo el 18? Digamos, mezclar mal, porque los textos, todos estos textos del 18 son eso. O sea, no hay quien los lea. Es una especie de... ¿no? Bueno, se pueden leer, pero te das cuenta de que tienen ahí un problema con Grocio, con su historia, y al mismo tiempo con el tratado, con no sé qué, no sé cuánto. Y yo sí que advierto una tendencia de algunos un poquito más listos a hacer análisis del derecho, dejándose de cuestiones. Porque yo lo que no sé muy bien es que en la práctica, después tú te refieres a la práctica, ¿cuál es la gran diferencia? Aparte de la Constitución, que yo sé que estás hablando de las Constituciones, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho internacional? Bueno, pues el derecho internacional, con independencia de la definición de los sujetos, etcétera, etcétera, no es nada más que derecho a los tratados, instrumentos internacionales comentados y, de nuevo, contando una doctrina sobre esas bases de todo. Lo has explicado muy bien, ¿no? Pero, claro, la pregunta sería, ¿qué diferencia hay? ¿No? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, antes del 89, entre el derecho de gentes, el derecho a los tratados, que están intentando ya? Bueno, y ahora conectado con eso. Claro, tú estás refiriendo a la práctica. Ahora, la práctica de los tratados no son los tratados en sí. Ese es el problema. La práctica de los tratados no son los tratados en sí, sino las negociaciones previas, los temas de Belli, de la diplomacia, de la no sé qué, de la no sé cuántos. Y esto tiene dos partes. Una, incluso normativa, en el sentido de relaciones de tratados que incluyen prácticas, no incluyen el tratado solo. Eso es una cuestión muy importante. Claro, y eso por un lado. Y segundo, para hacer historia, tratado solamente lo puedes explicar de verdad, no solamente con el resultado, sino con las negociaciones, ¿no? Con las negociaciones, con los problemas, con la ejecución del tratado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro, lo que sí que hay ya cada vez más es que las prácticas, las que podemos llamar genéricamente prácticas, ya no se recogen en las colecciones de tratado. Se va limitando, ¿eh? Y claro,
por lo tanto, no son comentadas por los que hacen doctrina, los que hacen derecho internacional sobre ello, ¿no? Quiero decir que esos elementos un poco están ahí. Con todas estas, ¿no? Y cuando, un poco que ajustar cuando dices, estoy de acuerdo con el SAFER que dice no sé qué, no es bueno. Y claro, en definitiva, la construcción del derecho internacional, ¿qué es? Pues en un principio, coger las categorías de siempre, lo de Soscosqueniemi y todos los demás, y meterlas, ¿verdad?, dentro de un, entre comillas, comentario a instrumentos internacionales. Ya no digo total, instrumentos internacionales, ¿no? Esa es la construcción. Puedo llamar derecho internacional a eso, a la construcción doctrinaria. Pero mi problema es que yo no separo demasiado bien los últimos momentos del derecho de gentes con estos elementos, porque claro, Vattel no solamente derecho internacional, Vattel es soberanía, no sé qué, es otra cosa. ¿No? La Revolución Americana tenía a Vattel casi antes que cualquier otro. Entonces, claro, pasas de lo que es Orozio, o sea, que es un dictamen, se haya convertido en el origen del derecho internacional. ¿Cuánto cobraría por él? Bueno, seguro que le pagaron todo duro, pero realmente es un dictamen, ¿no? Claro. Entonces, eso no es lo que se necesita. Y Victoria tampoco, es un teólogo. Victoria es un teólogo, ¿no? Por lo tanto, yo tengo grandes problemas con hablar de derecho internacional. Yo sé que hay que ponerle nombre a las cosas, no sé qué, pero hay mucha construcción falsa en todas estas cosas. Es más, todas las periodizaciones lo que hacen es decir al otro que se ha equivocado. Cosa que, pero es que a la última también podrías decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero a mí lo que sí que me parece que es un campo absolutamente interesantísimo, todo esto, y creo que tú tienes razón, o sea, pensar, ¿no? Eso pasa, lo de la idea esta de la República Cristiana, bueno, a finales del siglo, por los arbitrajes papales hay todo un movimiento que vuelve a decir que se nombre al Papa como árbitro universal, como en términos civilizatorios. Es decir, con el caso, le salió bien con el caso este de las Carolinas, pero bueno, no es el caso de Carolina, sino que hay cantidad de escritos americanos que piden justamente eso, que se nombre al Papa como árbitro universal para recuperar no solamente su posición anterior, sino el elemento civilizatorio, ¿verdad?, que hay así, ¿no? Bueno, en definitiva, tengo muchas más cosas, pero no quiero molestar más. Me parece que es un problema demasiado abierto y muy abierto. Claro, tú has dicho algunas cosas. ¿Por qué es interesante el cambio del siglo XII al XIII? Porque ya está poniendo, es decir, tú adviertes cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si los cambios tienen que ser descritos, metidos todos dentro de la idea de hay que construir una historia del derecho internacional. Me explico. Y porque creo que además, claro, los pactos de familia son derecho internacional. No te digo, es un poco lo de la Europa de los príncipes, ¿no? ¿Sabes? Es que la mitad de las relaciones que hay antes de la Revolución Francesa son como de familia, como casi internos, de derecho, lo que llamaríamos ahora derecho privado, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que hay un problema grande de definición y también hay un problema grande de fuentes. Si nosotros hacemos solamente historia de los libros, como siempre, bueno, pues haces una historia de estilo Cosquenieme, de categoría y tal. Si haces una historia de tratados también, pues incluso la utilización de los tratados para hacer doctrina. Pero si quieres hacer una historia más profunda, tenemos que ir a la práctica. Y yo debo confesar, toda la cantidad de cosas que me he leído sobre prácticas diplomáticas son aburridas. Son aburridas, pero además que se pierden. Es una historiografía que la leo, pero no me gusta. No me gusta porque, ¿no?, es muy aburrida.
planito y menganito, que si comía y que si... ¿Me entiendes? Bueno, ya me callo. Pero no. Bueno, es cierto, o sea, yo tampoco me he adherido a una interpretación. Ya, muy visto. La idea es la continuidad de esa república, pero de las interpretaciones que había, me parece, al final no hay más historias de la historiografía, entonces pues, me parecía que debía exponer de dónde partía lo que yo quería decir. Claro, tú dices, ¿cuándo surge el derecho internacional? Yo creo que en realidad la reflexión sobre eso es cuando surge el derecho internacional. Esa es la clave. Para mí esa es la clave y eso es en el siglo XX. Y ahí está la clave de qué derecho internacional se hace entonces. Y la referencia es, claro, Alemania. Por eso, la idea de que lo que hay que buscar es el propio interés del Estado, ¿no? La idea de Hobbes llevada al Estado. ¿Y dónde encontramos el precedente de que eso fue así? Y Westfalia, ¿no? Esa es la construcción que se hace a finales del XIX, buscando, creo, ese supuesto origen de un derecho internacional que en realidad es justificar la propia hábitus, ¿no? Justificar la propia disciplina académica. O sea, eso estoy completamente de acuerdo. El tema de los tratados, claro, es cierto, o sea, una cosa es el tratado y otra la práctica. Lo que sí me parece interesante es ver qué cláusulas se repiten. Que eso va más allá de la doctrina. Y a veces descubrimos una cierta práctica, no sé si inconsciente, o que supone un cierto acuerdo de voluntades y no la imposición, como decía, de un poder político. Porque claro, si partimos de eso, en la era española, pues todos decían que Vitoria era el padre del derecho internacional porque era la potencia dominante de España. Eso es lo que cuestiono. O sea, yo creo que en el derecho internacional sí hay un cierto sometimiento a otros elementos que vienen de fuera, ¿no? O sea, el derecho internacional vendría a ser en qué medida las normas propias pueden afectar o pueden tener aplicación, ¿no? Eso vendría a ser. Y claro, el tema de... Ahí hay una distinción que hace Randall de Sager que me parece interesante y que tiene que ver con esto de la República Cristiana, que es la distinción entre soberanía externa y soberanía. El que haya un príncipe, podamos decir, al que se le reconoce el máximo poder, no significa en la Europa de la República Cristiana que no esté sometido al derecho canónico proveniente. Entonces, esa distinción entre soberanía externa, soberanía interna me parece interesante. Respecto a lo que decías de los pactos de familia, por ejemplo. Claro, es que la clave desde el siglo XIII, por eso quería empezar ahí, es que es derecho privado. Es que cuando dos reyes firman un tratado, se obligan ellos, no al sucesor. ¿Cuándo empieza la idea de que se obliga al sucesor de qué es la nación? En el siglo XVIII. La enciclopedia, por ejemplo, es la que propone, y está en la paz perpetua de Kant, que dice no se acabaron las cláusulas secretas, ¿no? En el siglo XIX seguimos viendo cláusulas secretas en los tratados, ¿no? La paz perpetua es un tratado, y un tratado donde dice hay que acabar con las cláusulas secretas, que son los pactos de familia. Y no es un tratado de carácter personal, un contrato que obliga a dos personas, sino que empieza a tener carácter real. Y entonces obliga a la nación. Pero claro, para eso tiene que surgir la idea de la soberanía. Exacto, ¿no? Eso yo creo que es lo que puede estar detrás. Claro, bueno, yo no me dedico solo al derecho internacional, me parecía un campo interesante por lo que he ido viendo. Y bueno, otra cosa debido a vosotros y el interés que nos habéis hecho tener a todos en esa constitución material. Julia hablaba antes de ese tema que está detrás de Kant. Yo creo que esto puede contribuir a ver esa exigencia de catolicidad que para Cádiz existió y que fue un condicionante del propio constitucionalismo, a mi modo de ver. Era, bueno, simplemente era esto, de dónde surge la... Termina de Napoleón, que no nos deja de poder decir buenísimo, ¿no? Desde entonces. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Soy mexicana, soy constitucionalista, especialista en derechos humanos, víctimas y derecho parlamentario. Pero, bueno, muchas felicidades por la exposición.
Y hacer referencia a la Constitución de 1857, pues sí, estableció la tolerancia. Y un artículo fundamental y de relevancia para los tratados internacionales es que el artículo 33, que es famoso a nivel internacional porque permite la expulsión de extranjeros, ahora ya fue reformado, ya es conforme a los tratados internacionales, pero el 33 original de la Constitución de 1857 decía que se iban a aplicar los derechos que señalaran los tratados internacionales en favor de los extranjeros. Entonces encontramos una norma ahí muy importante para el derecho internacional que es de avanzada y es uno de los que más me gusta. Tengo varios comentarios y algunas preguntas, pero por ejemplo, yo lo he pensado mucho que ¿por qué es el derecho es escrito? Y luego me encontré que coincidí con Habermas, pero el derecho es escrito porque la religión es escrita. La religión tanto de los judíos que se basan en leyes, el Corán, todas las demás religiones anteriores al derecho constitucional, señalaban que era escrito. Y luego nos encontramos al derecho natural, pero como no es derecho escrito, entonces surge la idea del constitucionalismo y de los códigos y de todo esto. Yo creo que uno de los fundamentos de todo el derecho es la propia religión. Religión de donde venga, sea de judíos, sea de toda naturaleza. Algo actual, ya llevando al derecho internacional al campo actual, yo me he preguntado si las embajadas llegarán a subsistir, porque el derecho internacional, como lo dijo también Marta, que de alguna forma pues le aburre, pues a mí también me aburre la práctica del derecho internacional, porque las embajadas solo se dedican a tomar vino, canapés. Y entonces, ¿para qué queremos solo vino y canapés? O sea, a mí me dicen, vamos a una reunión, digo, yo no voy a tomar vino ni canapés. Entonces, pues prácticamente siento también que la idea de las tecnologías de la información y de la comunicación, pues van a terminar un poquito con esa cultura del vino y del canapé. Y otra cuestión actual es que el derecho internacional, como lo dijiste, parte que existan normas similares nacionales para recogerlas en los tratados internacionales y decir, bueno, esto es lo que es general. Sí, pero también lo que hace el derecho internacional es crear a su vez normas internacionales. Ahora digo normas nacionales, gracias por la corrección, pero es también lo que he observado, que viene un tratado internacional, lo firma, lo ratifica México y a reformar todas las leyes. Están surgiendo un catálogo de leyes especiales que no las había, ni siquiera en algunos artículos de la Constitución mexicana se recogen leyes generales. Tenemos la Constitución, los tratados internacionales, había leyes de naturaleza federal o local, constituciones, pero ahora hay leyes generales que desarrollan un derecho fundamental o un derecho humano, pero basado en tratado internacional. Obligados nosotros a eso. Y por ahí me había venido a la mente otra cuestión con la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 sigue rigiendo la vida de México. En su origen, el texto de la de 1917 dice Constitución que reforma la de 1857. Y cuando lo comparamos el texto de la del 17 o la del 57, es prácticamente lo mismo, pero es más restrictiva en derechos la del 17. O sea, la mejor constitución es la del 57 y es la de y también muchas veces encontramos
que algo cambia de denominación buscando cuál es su antecedente. Por ejemplo, el derecho a la educación en México dice, parte del 1917. No, por favor, parte del derecho a la instrucción, que viene ya en constituciones pasadas. Bueno, ya. Gracias. Gracias. Yo creo que la Constitución del 57 la tenemos que estudiar en más, ver también en lo que avanzó. Desde luego, yo creo que este aspecto de aceptar los tratados que favorecen a los extranjeros no llega hasta el sexenio español. En ese caso es claro que se adelanta. Bueno, en cualquier caso, bueno, están las embajadas, pero yo creo que el derecho internacional sí ha supuesto un cambio fundamental para los propios derechos internos. O sea, a mí me parece que el interés del derecho internacional es que los cambios en el aspecto cultural, económico, etcétera, se traducen a términos jurídicos primero en el derecho internacional y eso tiene repercusión en el derecho. Todo lo referente a derechos humanos ha venido con ahí. Y en segundo lugar, que quizás es lo que a mí me interesaba también de Steiger, y es el hecho de que cuando surge el derecho internacional como disciplina académica, se piensa solo que es un derecho entre Estados. Hoy día cada vez lo es menos, o cada vez es más posible que los particulares participen en ese derecho internacional y reclamen, ¿no?, a los tribunales internacionales. A mí me parece que ese es el elemento clave y que es lo que está suponiendo un cambio también en el ámbito del derecho. También en ese sentido, que, por ejemplo, Steiger haga esta referencia al siglo XIII, que nos parece muy lejano, pues vemos que no era solo de Estados, que con esa idea del derecho privado podían participar particulares también más allá del propio ámbito del reino, ¿no? Eso creo que es una de las virtualidades de... Pero ese derecho internacional que tú quieres es ¿Cuál, perdona? Ah, sí, claro, con órganos internacionales, con tribunales internacionales extrapables. Es importante, pero es el derecho internacional, ¿no? De 20. Pero en el periodo medieval esto es más relativo. En un momento en que eso se cierra y entonces empieza a funcionar solo en estados, que creo que es lo interesante de la Constitución, me parece, ¿no? Y rompiendo con eso que es la construcción de la Segunda Guerra Mundial, de que solamente son los estados en lo que se llama realismo, ¿no? No sé, me parecía interesante en ese sentido. Tengo muy ganas de intervenir, Javier Delante, me permite mantener la continuación de una conversación que a golpe de granita iniciamos en el 2009 en Mesina, 2 años seguidos. Vengo aprendido de él desde entonces y no puedo dejar de aprovechar la ocasión de seguir aprendiendo con ocasión de esto. Además, como ha efectuado una provocación, somos unos cuantos historiadores generales por aquí. No hay más historia que la historiografía. Es una manera ventilóquia de decir, y los historiadores generales que... No. También los también, sí. Y además, aludiendo también por provocación al planteamiento inteligente de Marta. Hay un elefante en la habitación. El elefante en la habitación estaba deslizado en el título del artículo del 2015, si yo no me equivoco. ¿No? Naciones vicarias. Si yo no me equivoco, 2015 o 2010, 2015. Sí, 2015. Naciones vicarias. Es un poco fastidioso hablar es lástima que no esté Chema por aquí para que pueda entender el aspecto cuando se habla de algo parecido. Porque lo que echo de menos es reconocer el elefante en la habitación, de que quizás el problema es para los orígenes del derecho internacional, lo que sea, por la República Cristiana, es uno previo de monarquías vicarias, antes que naciones vicarias. Y esto nos lleva historiográficamente, y quizás en sede jurídica, que es esta, lo podemos hacer los invitados que somos los defensores de la facultad enfrente,
estamos aquí para nada. Porque, bueno, procedo como discípulo de quien se tomó en serio como monarquía de agregación, lo de aquella de la monarquía compuesta, pero yo creo que lo que nos estamos dejando de historiadores generales, y esto ha sido puesto encima de la mesa por algún historiador de derecho, es precisamente que en el origen está la noción vicarial de cualquier monarquía antes de su composición. Esto es la capacidad de duplicar mediante chancillería sobre reyes. La personificación. Y esto se aprende en derecho canónico. O dicho de otra manera, esto se aprende no buscando el derecho internacional y sus orígenes en el orden equivalente que existía antes, el ius gentium, sino en la monarquía papal, que era la única monarquía, porque no había otras ni imperiales, ni vernícolas, ni católicas, ni españolas, ni... Se aprende en el paso del 12 al 13, o mejor dicho, en el 13, con la constitución de un güelfismo europeo. Eso es, la posibilidad de que la alianza entre formas de comunidad y monarquía papal, inventada en la Italia de 1230, se convirtiera en europea con el papado de Aviñón y fuera el referente con el que, aprendiendo el derecho canónico a generar la única monarquía, todas las demás serían monarquía in ecclesia. Y por tanto, buscar el origen del derecho internacional en alguna república cristiana que tenga que ver con el ius gentium es buscar en el sitio incorrecto. Es buscar en aquello que ya nos ha dicho Marlowe, que cuidado con buscar los orígenes, que vamos a buscar en el pozo incorrecto y sacaréis lo que no es. Hay que buscarlo simplemente en que la única monarquía global, monarquía compuesta o monarquía vicarial, que decía Pérez Pérez, según el artículo por la obsesión de la Nueva Planta, era la monarquía vicarial. Y recuerdo especialmente un artículo 2 de Pico Clavero, Cataluña como persona o el derecho en la historia, que precisamente veía, mire, si quieres saber cuál es el derecho cataluñano, miren a la monarquía hispánica que no tenía ningún derecho propio. Hay que seguir mirando a la monarquía papal, que es la que ofertaba categorías de derecho global y vernícola, para, por cierto, un principado que no era vernícola. Creo que en la desestructuración mediante monarquía vicarial del güelfismo europeo, o sea, lo que va de 1230, Federico II, a el papado de Aviñón, con evidentemente Dante hablando del orden, Dante es el sitio donde encontrar, es decir, monarquía, donde encontrar esto que luego estamos buscando como derecho internacional. No hay que buscarlo en Ius Gentium, no hay que buscarlo en Vitoria, no hay que buscarlo en los que... Hay que buscar los que hablan de la monarquía papal y su alianza con la monarquía francesa. Por eso me da la impresión, y agradezco tremendamente, el cuadro de David es el último avatar pictórico y genial de lo que pudieron pintar en torno a ese güelfismo europeo al fin de los 1300. Es el ultimísimo avatar donde incluso en el centro ni siquiera está Napoleón, está José. Estamos buscando el sitio incorrecto. Quizá los historiadores generales, queriendo que todos son monarquías compuestas con monarquía de relación, que era Sevilla lo que me ha Alejo, pero yo casi preferiría recuperar tu guiño del título de 1800, del artículo 2015, Naciones Vicarias, porque creo que en ese interior se explica mucho mejor y se entiende mucho mejor, al menos los historiadores generales lo entendemos muy bien, o al menos con cierta facilidad, todo lo que has explicado de 1800 a 1850, si tenemos en cuenta, repito, que el Monarquía de Dante, que no es un texto de derecho internacional, sino qué malos son los franceses, teniendo como tenemos un imperio, etcétera, etcétera, en ese contexto, que no es de derecho internacional ni de ius gentium, sino simplemente de lo que Smith llamaba el escatón, la escatología, o sea, todas estas cosas, que también resulta chocante el hablar de estas cosas sin traer a colación un poco a... Yo comprendo que era una bestia negra para Pérez a un tratado de Smith, pero es una reflexión simplemente con respecto a lo bien situado que estaba el asunto, simplemente con el título. Posiblemente las 65 páginas del artículo me ha costado mucho más entenderla, pero por eso me he quedado con el título. Monarquías, naciones vicarias. Me parece una idea muy potente y al no haberla encontrado ni aludida por el autor de la criatura que eres tú. No quería repetir pero bueno, sí, es un concepto que le estoy dando vuelta. Sí. Bueno, como siempre, yo soy el que aprendo de ti. Recuerdo en Mesina que no hablabas de la monarquía de Dante, sino de la Divina Comedia y la
relacionabas con el corpus juris, ¿no? Donde había más posibilidad de interpretar, de imaginar, de crear que la propia monarquía. Yo me movería más en esa línea, más que en la construcción, y desde luego me alejaría mucho de Carl Schmitt en ese sentido. Pero es cierto que la idea de la composición, de la pluralidad, ¿no? No solamente es un concepto externo, lo he utilizado porque era el análisis, pero también el no externo. Esa es la clave, yo creo, ¿no? La monarquía compuesta, en última instancia, lo que son comunidades que se van alargando en distintas formas de unión. Eso es lo que tiene sentido. Y eso conforma toda la Europa. Pero claro, también tiene que haber mecanismos de relación entre esas unidades. Y ahí es donde quizás encontramos esos planos de igualdad que, desde luego, no creo que encontremos en Carl Schmitt, ¿no? Me parece que sí, ese es el elefante. No, el elefante es la noción de, sobre todo con tu salida, hay derecho internacional cuando disciplinarmente profesores en el siglo XIX se ponen en una asignatura a explicar el derecho internacional. El problema es que eso, derecho internacional. Pero el problema es que eso genera una mítica de encontrar otra disciplina que en algún momento anterior tiene que establecer una continuidad con esta. Y entonces está el Ius Gentium. Y no, hay que mirar exactamente fuera de lo que fuera cualquier cosa como fuera Ius Gentium, desde Dante hasta Vittoria o Grossi. Hay que mirar en otro sitio. Porque precisamente uno de los dispositivos disciplinares, y no en vano se llama disciplina, Geschichte, en este caso, es encontrar una genealogía en una prehistoria que tiene que ser de la misma disciplina. Y este es el error, este es el problema, no buscar exactamente los territorios no menos jurídicos, pero colindantes. Cuando en la comedia Dante dice que bendito Justiniano, que nos enseñó a distinguir en su corpus el troppo e il vano, o sea, literalmente lo que hacen los juristas de derecho común, esa era la frase, no hay que buscar en un derecho internacional anterior. Hay que buscar precisamente en la monarquía vicarial, con esa capacidad de extenderse mediante chancillerías, como ha demostrado Pipo, que son duplicaciones de la persona del rey, o virreyes, que son otras duplicaciones. El problema es que los historiadores generales estamos contando virreyes y qué pastitas se reunían para merendar, en vez de estudiar esos conceptos de duplicación. Déjame que yo sea una cosa. Es decir, vamos a ver, ¿y tú para qué tienes la tecnología? ¿Y si te preguntan? ¿Qué haces tú cuando dices que quieres saber los orígenes del derecho? No. ¿Para qué quieres hacer una tecnología del derecho internacional? Es decir, todas las disciplinas académicas hacen y se montan su propia tecnología. El derecho público, el no sé qué, no sé cuánto. Yo justamente me estoy diciendo algo que tiene que ver con lo de Javier. Me sobra una genealogía, y las genealogías son limitadas. Entonces, Marta, me expresa mal. Yo no pido la genealogía, pido la reconstrucción completa de lo que había antes. No la genealogía retrospectiva. Pido entender que quizás es interesantísimo ver un historiador del derecho preocupándose por los tratados que van del 12 con los reinos de Talfas al 13, Cabreros, etcétera, etcétera, con solamente internos a los reinos, precisamente los que generan que el castellano sea el idioma de los estados, literalmente el de Cabreros, y no el latín por primera vez. Pero lo cual no deja de ser interesante al respecto de nacionalización de una relación entre reinos. Los de Talfas por los otros, dejan de ser el latín. Pero precisamente no busco genealogías, busco simplemente que en el cuadro, en la Eigenesgefüge, en la configuración total interna, lo que llamaríamos la Verfassung anterior, no está ningún Ius Gentium, sino precisamente una monarquía papal que no tiene correlato ni siquiera con la imperial, con lo que llamamos imperial y mucho menos, y solo es pensable cuando entra en una coalición tremendamente extraña con la monarquía francesa, que luego saldrá de la Guerra de los 100 años y que es capaz de hacer una cosa que es gallicanismo, mediante el primer concordato, que es el de Francisco I. Ni los ingleses ni los españoles tenemos una cosa que se parezca a el gallicanismo, a efectos de concordatos, monarquía en iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es genealogía, es simplemente que el cuadro complejo del cual el cuadro de David es el último eslabón o el penúltimo,
sigue necesitando este tipo de cosas, incluyendo en vez de Josefina alguna reina de Borgoñona, etcétera, etcétera. No eran criollas porque no había criollas, pero había un montón de reinas en esta coalición entre la monarquía aviñonesa y la monarquía francesa. No es que nada lo que falta, es simplemente que Cuidado, tuvo la palabra. no han pensado nada. Tememos que ya no contamos con más tiempo para... ¿Hay más preguntas? Menos mal que se va a pedir, ¿eh? No, no, Las comidas, si estáis interesados en comer, entonces, nada, tenemos que finalizar. Antes, si había más preguntas, ahora nos vamos. El concepto de interés también había. El primer,